¿Sabe que todos los pueblos pequeños tienen una leyenda local? La que se transmite de generación en generación y cada vez es más extravagante. La nuestra era sobre un edificio secreto en lo profundo del bosque, donde supuestamente experimentaban con la gente. Crecí oyendo hablar de ello en hogueras y fiestas de pijamas, pero nunca llegué a creérmelo. Era el tipo de cosas que le oías al hermano mayor de tu amigo cuando intentaba asustarte. Pero, de nuevo, cada pueblo pequeño también tiene sus secretos. Y yo estaba a punto de descubrir el nuestro. Soy Sam Whitaker, nacido y criado en Ashfield, un pueblecito en medio de ninguna parte, Pensilvania. Soy el tipo que debería haber salido después de la escuela secundaria, pero de alguna manera nunca lo hice. Ashfield tiene esa forma de hacerte volver. Supongo que la familiaridad se siente como una manta caliente, incluso cuando sabes que te estás sofocando. Vivo en una casa modesta a las afueras de la ciudad con mi hermana pequeña, Mia, y nuestro perro, Boomer. Estamos solas desde que mamá falleció hace unos años. Esta historia empieza hace unos 6 meses, cuando mi mejor amigo, Jake Holloway, vino a verme con una idea descabellada. Jake siempre ha sido un tipo aventurero. Nunca ha rehuido las emociones fuertes, y esa noche estaba entusiasmado. Tenía una mirada en sus ojos como si acabara de encontrar un tesoro enterrado. «Sam, lo encontré», dijo, su voz baja y conspiradora mientras se inclinaba sobre la mesa de mi cocina. «He encontrado el edificio». «¿Qué edificio?», pregunté, confuso. «El edificio», enfatizó, como si eso debiera haber sido obvio. Cuando mi expresión no cambió, puso los ojos en blanco. «El de los cuentos, tío, en el que hacen los experimentos». Me reí, medio esperando que esbozara una sonrisa y admitiera que estaba bromeando. Pero Jake no bromeaba. Su rostro era serio, sus ojos intensos. «No puedes hablar en serio», dije, sacudiendo la cabeza. «Es una historia tonta. No hay ningún edificio, solo un puñado de viejos tratando de asustar a los niños para que se comporten». «Yo también lo pensé», insistió Jake. «Pero yo lo vi, Sam. Estaba allí la semana pasada, cazando con mi padre. Nos separamos y me alejé más de lo habitual. Fue entonces cuando lo vi. Este enorme y viejo edificio, sin ventanas, solo una gran puerta de metal con un candado. Parecía abandonado, pero había algo que no me cuadraba. No sabía qué decir. Jake era muchas cosas, pero no era un mentiroso. Si decía que había visto algo, es que había visto algo. «¿Entonces qué? ¿Quieres ir a ver?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. Jake asintió con entusiasmo. «Vamos, tío, tenemos que hacerlo. ¿No tienes la más mínima curiosidad? Además, ¿qué más se puede hacer en esta ciudad?». Tenía razón. Ashfield no era exactamente conocido por su vida nocturna. Lo más emocionante que ocurría por aquí era la feria anual, y eso había pasado hacía meses. «Bien», acepté, en contra de mi buen juicio. «Pero si nos pillan, les diré que todo ha sido idea tuya». Jake sonrió. «Trato hecho». Decidimos ir el sábado siguiente. Mia se iba a casa de una amiga a pasar el fin de semana, así que no tenía que preocuparme por ella. Empaquetamos algunas linternas, un par de bocadillos y, porque Jake insistió, una pequeña palanca por si acaso. Llegó el día y mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, nos adentramos en el bosque. El aire era fresco, con una ligera brisa que agitaba las hojas. Seguí a Jake, confiando en su sentido de la orientación. Siempre había sido el más aventurero. Yo era la cautelosa, pero no podía evitar sentir una descarga de adrenalina a medida que nos adentrábamos en el bosque. A medida que caminábamos, los árboles se hacían más densos y sus ramas formaban un dosel que ocultaba la poca luz que quedaba. Caminamos en silencio durante horas, con el único sonido de nuestras pisadas
y el chasquido ocasional de una ramita bajo nuestros pies. Finalmente llegamos a un claro y allí estaba, tal como Jake lo había descrito, un imponente edificio sin ventanas con una puerta de metal oxidado. Parecía no haber sido tocado en años, con enredaderas trepando por sus lados y la pintura desprendiéndose a tiras. Era espeluznante, como mínimo. «Te lo dije», susurró Jake, como si hablar demasiado alto pudiera despertar algo en su interior. «Ya está». Tragué con fuerza, con el corazón latiéndome en el pecho. Una parte de mí quería volver atrás, pero no podía dejar que Jake viera lo asustada que estaba. «Está bien», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Hagámoslo». Nos acercamos al edificio con cautela, nuestras linternas cortando la oscuridad. Cuando llegamos a la puerta, Jake le dio un empujón tentativo, pero no se movió. Señaló la palanca y se la entregué. La introdujo en el hueco entre la puerta y el marco y dio un buen tirón. La cerradura crujió con un fuerte chasquido que resonó en el silencioso bosque. Jake abrió la puerta de un tirón, revelando un interior oscuro y mohoso. Nos invadió una oleada de aire viciado, con olor a moho y podredumbre. Me tapé la nariz con la manga, haciendo una mueca. «Hagámoslo rápido», dije, entrando. El suelo estaba cubierto de suciedad y escombros, y las paredes estaban revestidas de equipos viejos y oxidados que parecían no haber sido utilizados en décadas. El lugar estaba oscuro, incluso con nuestras linternas, y las sombras parecían moverse más allá de los bordes de la luz. Jake se adelantó, iluminando las paredes con su linterna, revelando carteles descoloridos y papeles sujetos con chinchetas oxidadas. Había diagramas y notas, pero estaban demasiado borrosos para distinguirlos. «¿Qué crees que era este lugar?», preguntó Jake en voz baja. «Tal vez una vieja fábrica o algo así», sugerí. «Fuera lo que fuera, lleva mucho tiempo abandonado». Seguimos explorando, adentrándonos en el edificio. Cuanto más avanzábamos, más inquietante se volvía el lugar. El aire era denso y pesado, y el silencio era opresivo. Parecía que las paredes se cerraban sobre nosotros y no podía evitar la sensación de que nos estaban observando. Doblamos una esquina y llegamos a un largo pasillo lleno de puertas. La mayoría estaban abiertas y dejaban ver habitaciones vacías, llenas de más equipos oxidados y muebles rotos. Pero una puerta al final del pasillo estaba cerrada, y algo en ella nos atrajo. Jake cogió el pomo y dudó un instante antes de girarlo. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una pequeña habitación con una única mesa de metal en el centro. Sobre la mesa había una pila de papeles y lo que parecía una vieja grabadora. Jake cogió la grabadora y la examinó. «¿Crees que todavía funciona?», preguntó. «No lo sé», respondí. «Solo hay una forma de averiguarlo». Pulsó el botón de reproducción y tras un momento de estática, una voz cobró vida. La voz de la cinta estaba distorsionada, pero aún se distinguían las palabras. Era un hombre que hablaba en un tono tranquilo y mesurado. «El sujeto 42 ha mostrado una mayor resistencia al compuesto X. Se necesitan más pruebas para determinar el alcance de sus efectos. Todo el personal debe permanecer en alerta máxima. Nadie debe entrar en la zona de contención sin autorización». Jake y yo intercambiamos una mirada. Esto iba mucho más allá de lo que esperábamos encontrar. «¿Qué demonios es el compuesto X?», pregunté, más para mí que para Jake. «No lo sé», respondió, con los ojos muy abiertos por la emoción. «Pero creo que estamos a punto de averiguarlo». Rebuscamos en la pila de papeles que había sobre la mesa, con la esperanza de encontrar algo que arrojara algo de luz sobre lo que había ocurrido aquí. La mayoría estaban demasiado dañados para leerlos, pero unos pocos aún eran legibles. Eran informes en los que se detallaban varios experimentos que se habían llevado a cabo con diferentes sujetos. Cuanto más leíamos, más nos horrorizábamos. Los experimentos eran brutales, con inyecciones de sustancias desconocidas y exposición a condiciones extremas. Se referían a los sujetos solo con números,
pero estaba claro que eran personas. «Esto es una locura», murmuró Jake. «¿Cómo puede ocurrir algo así sin que nadie lo sepa?» «No lo sé», dije, mi voz apenas un susurro, «pero tenemos que salir de aquí». Nos dimos la vuelta para salir, pero al hacerlo, oímos un débil sonido procedente del interior del edificio. Era suave, apenas audible, pero me produjo un escalofrío. «¿Qué fue eso?», preguntó Jake, con voz temblorosa. «No lo sé», respondí, agarrando la linterna con más fuerza. «Pero no creo que estemos solos». Avanzamos con cautela por el pasillo, barriendo la oscuridad con las linternas. El sonido se hizo más fuerte, más claro. Era un ruido bajo y gutural, como un gruñido. «Quizás sea un animal», sugerí, aunque no lo creí ni por un segundo. Jake negó con la cabeza. «No lo creo». Al acercarnos a la fuente del ruido, vimos una puerta al final del pasillo que estaba ligeramente entreabierta. El sonido provenía del interior. «Tenemos que ver qué hay ahí dentro», dijo Jake, con la voz apenas por encima de un susurro. Asentí con la cabeza, aunque todos mis instintos me gritaban que corriera. Llegamos a la puerta y, respirando hondo, la empujamos. Dentro, la habitación estaba a oscuras, salvo por una tenue luz parpadeante en un rincón. Cuando nuestras linternas barrieron el espacio, vimos jaulas alineadas contra las paredes, cada una conteniendo a una persona. Vestían ropas harapientas, tenían la cara demacrada y los ojos hundidos. Algunos nos miraban con miedo, otros con desesperación. Pero había uno, en el extremo de la sala, que destacaba. Era más grande que los demás. Su piel era pálida y estaba cubierto de cicatrices. Tenía los ojos desorbitados, y cuando nuestras linternas pasaron sobre él, soltó un gruñido grave. «¿Qué demonios es esto?», jadeó Jake, dando un paso atrás. «No lo sé», respondí, con el corazón acelerado. «Pero tenemos que salir de aquí, ahora mismo». Antes de que pudiéramos movernos, el hombre de la jaula se abalanzó sobre los barrotes, con una fuerza que hizo vibrar el metal. Gruñó, sus ojos se clavaron en nosotros, y por un momento pensé que podría liberarse. Jake me agarró del brazo y tiró de mí hacia la puerta. «Vamos, Sam, tenemos que irnos». Nos dimos la vuelta y corrimos. Nuestros pasos resonaban en el pasillo mientras huíamos. Podía oír a los demás en las jaulas gritando. Sus voces se mezclaban en un coro caótico que llenaba el edificio. Mi mente iba a toda velocidad, intentando comprender lo que habíamos visto, pero no había tiempo para procesarlo. Teníamos que salir de allí. Llegamos a la sala principal y corrimos hacia la salida. Al cruzar la puerta, oí el ruido de pasos detrás de nosotros, pesados y rápidos. No me atreví a mirar atrás. Seguí corriendo, empujándome para ir más rápido, para alejarme lo más posible de aquel lugar. Cuando por fin llegamos a la linde del bosque, nos desplomamos en el suelo, jadeando. El corazón me latía con fuerza, los músculos me ardían, pero no me importaba. Estábamos a salvo. Al menos eso esperaba. «¿Qué diablos fue eso?», preguntó Jake, con voz temblorosa. «No lo sé», respondí, con la mente todavía en blanco. «Pero tenemos que decírselo a alguien, a la policía, al FBI, a quien sea». Jake negó con la cabeza. «Ni hablar, tío. Si se lo decimos a alguien, sabrán que estuvimos allí. Podríamos meternos en serios problemas». «Entonces, ¿qué? ¿Hacemos como si esto nunca hubiera pasado?», pregunté, incrédulo. Jake dudó y luego asintió. «Sí, por ahora al menos. Tenemos que averiguar a qué nos enfrentamos antes de hacer nada. Esto es más grande que nosotros, Sam. Mucho más grande». No me gustaba, pero sabía que tenía razón. Lo que sea que estuviera pasando en ese edificio era peligroso. No podíamos irrumpir y esperar que todo estuviera bien. Necesitábamos un plan. Los días siguientes fueron un caos. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto. Aquellas personas, encerradas en jaulas, sometidas a quién sabe qué tipo de experimentos. Parecía sacado de una pesadilla,
y no podía quitarme la sensación de que estábamos metidos en un lío. Jake y yo nos reunimos varias veces para discutir lo que debíamos hacer. Él insistía en que necesitábamos más información antes de acudir a nadie. Yo no estaba tan seguro, pero no tenía una idea mejor. Finalmente, decidimos volver. Sabíamos que era arriesgado, pero necesitábamos pruebas. Algo que pudiéramos llevar a las autoridades para que nos creyeran. No podíamos ir a la comisaría y decir: encontramos un laboratorio secreto en el bosque donde experimentan con la gente. Pensarían que estábamos locos. Así que, una semana después de nuestro primer viaje, nos encontramos de nuevo en el bosque, volviendo sobre nuestros pasos hasta el edificio. Esta vez, estábamos mejor preparados. Llevábamos una cámara, linternas y un par de pilas de repuesto. También trajimos a Boomer, pensando que podría avisarnos si había algo cerca. Mientras nos acercábamos al edificio, sentí que se me hacía un nudo en el estómago. No quería volver allí, pero sabía que no teníamos elección. Teníamos que llegar hasta el final. La puerta seguía abierta desde nuestra última visita, y al entrar, sentí cómo bajaba la temperatura. El aire estaba frío y quieto, y podía oír los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Nos movimos rápidamente, volviendo sobre nuestros pasos hacia la sala con las jaulas. A medida que nos acercábamos, volví a oír el débil sonido de las voces, pero esta vez eran más suaves, más apagadas. Cuando llegamos a la puerta, vacilé con la mano sobre el pomo. ¿Estás seguro de esto?, pregunté, mirando a Jake. Asintió, con expresión sombría. Tenemos que saberlo, Sam. Necesitamos saber qué está pasando aquí realmente. Respirando hondo, empujé la puerta. La habitación estaba tal y como la habíamos dejado, pero la gente de las jaulas tenía peor aspecto. Sus rostros estaban demacrados, su piel pálida y húmeda. Algunos estaban inconscientes, con los cuerpos desplomados contra los barrotes. Otros estaban despiertos, con los ojos muy abiertos por el miedo. Pero el hombre del final, el que nos había gruñido antes, ya no estaba. Su jaula estaba vacía, con la puerta abierta. Jake maldijo en voz baja. ¿Dónde está? No lo sé, respondí, con el corazón palpitante. Pero tenemos que darnos prisa. Nos movimos rápidamente, sacando fotos de todo lo que podíamos. Las jaulas, los papeles, el equipo. Cualquier cosa que pudiera ayudarnos a probar lo que habíamos visto. Podía sentir el peso del edificio presionándome, la oscuridad acercándose. Solo quería salir. Cuando nos dimos la vuelta para salir, oí un débil sonido procedente de la esquina de la habitación. Me giré, mi linterna recorrió el espacio, y fue entonces cuando la vi. Una niña pequeña, de no más de 10 años, acurrucada en las sombras. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y el cuerpo tembloroso. Me miró con los labios entreabiertos como si quisiera hablar, pero no emitió ningún sonido. «No podemos dejarla», dije, con voz apenas susurrante. Jake dudó y luego asintió. «De acuerdo, pero tenemos que movernos rápido». Le tendí una mano, intentando parecer lo menos amenazadora posible. «Oye, está bien», dije suavemente. «Vamos a sacarte de aquí». Me miró con los ojos llenos de lágrimas y lentamente me cogió la mano. La ayudé a ponerse en pie y nos dirigimos a la puerta. Cuando salimos al pasillo, volví a oírlo. El sonido de pasos, pesados y rápidos, que venían de detrás de nosotros. Me giré, con el corazón acelerado, y entonces lo vi. El hombre de la jaula, el que nos había gruñido, estaba de pie al final del pasillo. Tenía los ojos desorbitados y la boca torcida en un gruñido. Dio un paso adelante, luego otro, y supe que no teníamos mucho tiempo. «¡Corre!», grité, cogiendo a la chica de la mano y tirando de ella tras de mí. Jake estaba justo detrás de nosotros, con su linterna moviéndose salvajemente mientras corríamos por el pasillo. Atravesamos la puerta principal y nos adentramos en la noche, con los pasos del hombre retumbando tras nosotros. No miré atrás.
Seguí corriendo, empujándome para ir más rápido, para alejarme lo más posible de aquel lugar. Cuando por fin llegamos al linde del bosque, me volví, esperando ver al hombre justo detrás de nosotros. Pero no estaba allí. Estaba de pie al borde del claro, justo más allá de la línea de árboles, con los ojos clavados en nosotros. No se movió, no hizo ningún ruido. Se quedó allí, observando, como si nos desafiara a volver. «Tenemos que irnos», dijo Jake, con voz temblorosa. Asentí con la cabeza, sin apartar los ojos del hombre. «Sí, vámonos de aquí». Nos dimos la vuelta y emprendimos el camino de vuelta a la ciudad, con la chica aferrada a mi mano. No sabía quién era, ni de dónde venía, pero de algo estaba seguro. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando en aquel edificio, estaba lejos de terminar. De vuelta en la ciudad, llevamos a la chica a mi casa. Mia aún estaba en casa de su amiga, así que tuvimos algo de privacidad para decidir qué hacer a continuación. La niña estaba asustada y miraba alrededor de la habitación como si esperara que alguien saltara en cualquier momento. «No pasa nada», le dije, intentando tranquilizarla. «Aquí estás a salvo». Ella no respondió, simplemente se acurrucó en el sofá y se abrazó las rodillas contra el pecho. Jake se paseaba de un lado a otro pasándose las manos por el pelo. «Tenemos que llamar a alguien», dijo, con la voz tensa. «No podemos manejar esto solos». «Lo sé», respondí, mirando a la chica. «Pero, ¿a quién? ¿A la policía? ¿El FBI? Ni siquiera sabemos qué es esto». Jake dejó de pasearse y me miró, con expresión seria. «Tenemos que decírselo a nuestros padres, Sam. Ellos sabrán qué hacer». Dudé. No estaba seguro de cómo reaccionaría mi padre. Era un hombre práctico. No le gustaban las historias alocadas. Pero Jake tenía razón. Necesitábamos ayuda y no podíamos hacerlo solos. «De acuerdo», acepté. «Vamos a hablar con ellos». Dejamos a la chica en mi casa, cerrando la puerta tras nosotros. No me gustaba dejarla sola, pero no teníamos muchas opciones. Nos dirigimos primero a casa de Jake, pensando que sus padres serían los más comprensivos de los dos. Cuando llegamos, la madre de Jake abrió la puerta. Nos echó un vistazo y supo que algo iba mal. «¿Qué está pasando?», preguntó con los ojos entrecerrados. Jake respiró hondo. «Mamá, tenemos que hablar. Es importante». Ella asintió y nos condujo al interior, con expresión preocupada. Nos sentamos en el salón y Jake nos lo explicó todo. El edificio, los experimentos, la gente en las jaulas. Su madre escuchaba y su rostro palidecía con cada palabra. Cuando terminó, se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Jake asintió. «Sí, mamá. Lo vimos con nuestros propios ojos». Me miró, como buscando confirmación. Yo también asentí, con el corazón latiéndome en el pecho. «Tenemos que llamar a la policía», dijo finalmente. «Esto es demasiado para nosotros». Se levantó y se dirigió al teléfono, marcando el número con manos temblorosas. Mientras hablaba con el operador, sentí una sensación de alivio. Por fin alguien iba a hacer algo. Por fin íbamos a obtener respuestas. La policía llegó una hora más tarde, un par de agentes de paisano. Nos pidieron a Jake y a mí que les contáramos todo, desde el principio. Repasamos toda la historia, todos los detalles que recordábamos. Cuando terminamos, intercambiaron una mirada y asintieron. «De acuerdo», dijo uno de ellos. «Vamos a comprobarlo. Vosotros quedaos aquí. Os informaremos de lo que encontremos». Jake y yo asentimos, aunque me di cuenta de que tenía ganas de ir con ellos. Yo también, pero sabía que no debía discutir. Los agentes se marcharon y nos quedamos esperando, con la tensión palpable en la habitación. Pasó una hora, luego 2. La madre de Jake iba y venía, mirando el reloj cada pocos minutos. Yo estaba sentada en el sofá, con la pierna rebotando con energía nerviosa. Por fin, justo cuando empezaba a salir el sol,
Regresaron los agentes. Tenían un aspecto sombrío, con el rostro marcado por duras líneas. «¿Qué habéis encontrado?», preguntó la madre de Jake con voz temblorosa. El oficial principal suspiró. «Encontramos el edificio, tal como dijiste, pero estaba vacío. No había gente, ni jaulas, nada. Solo una estructura vieja y abandonada». Jake y yo intercambiamos una mirada de incredulidad. «Pero eso es imposible», dijo Jake, alzando la voz. «Nosotros los vimos, estaban allí». El agente levantó una mano. «No digo que no vierais algo, pero fuera lo que fuera, ya no está». Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo podía ser? Lo habíamos visto con nuestros propios ojos. Las jaulas, la gente, la niña. ¡La niña! «La tenemos», solté. «La niña está en mi casa. Ella puede contarle lo que pasó». El agente frunció el ceño. «¿Una chica?», asentí, con el corazón palpitante. «Sí, estaba en una de las jaulas. La trajimos con nosotros». Los agentes intercambiaron una mirada y luego asintieron. «De acuerdo, vamos a verla. Vamos a verla». Subimos todos al coche de policía y nos dirigimos a mi casa. Cuando llegamos, entré corriendo, esperando encontrar a la chica en el sofá donde la habíamos dejado. Pero no estaba allí. Sentí un frío nudo de terror en el estómago. «Estaba aquí», dije, con voz temblorosa. «Lo juro, estaba aquí». Los agentes registraron la casa, pero no había rastro de ella. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La madre de Jake se volvió hacia mí con expresión compasiva. «¿Estás seguro, Sam? ¿Estás seguro de que era real?». La miré fijamente, con la mente a 1000 por hora. ¿Era real? ¿Lo había imaginado? No, no podía ser. Jake también la había visto. Los dos la habíamos visto. «Estoy segura», dije, con voz firme. «Ella era real. Sé que lo era». Los agentes intercambiaron otra mirada y luego asintieron. «De acuerdo», dijo uno de ellos. «Seguiremos buscando, pero por ahora tenéis que iros a casa y descansar un poco. Nos pondremos en contacto si encontramos algo». Quería discutir, insistir en que siguiéramos buscando, pero sabía que era inútil. Ya habían tomado una decisión, así que, con el corazón encogido, asentí y seguí a Jake y a su madre hasta el coche. El camino de vuelta a casa de Jake fue silencioso, con el peso de todo lo que había pasado presionándonos. No sabía qué pensar, qué creer. Todo estaba borroso y sentí que perdía el control de la realidad. Cuando por fin llegamos a la entrada, la madre de Jake se volvió hacia nosotros, con expresión suave. «¿Por qué no dormís un poco?», sugirió suavemente. «Podemos hablar más de esto por la mañana». Jake y yo asentimos, demasiado cansados para discutir. Entramos y fuimos directamente a la habitación de Jake. Se desplomó en la cama, mirando al techo con expresión inexpresiva. «¿Qué crees que ha pasado?», preguntó tras un largo silencio. Negué con la cabeza. «No lo sé, pero algo no va bien, Jake. Lo noto». Asintió con la cabeza y cerró los ojos. «Sí, yo también. Yo también». No dijimos nada más después de eso. Me tumbé en el suelo, usando una manta de repuesto como cama improvisada, y cerré los ojos. Pero dormir no fue fácil. Mi mente iba a toda velocidad, repitiendo todo lo que habíamos visto, todo lo que habíamos oído. No podía quitarme la sensación de que nos faltaba algo, de que había una pieza del rompecabezas que aún no habíamos encontrado. A la mañana siguiente, me desperté al oír voces. Me incorporé, restregándome el sueño de los ojos, y vi a la madre de Jake en la puerta, hablando con alguien en voz baja. Cuando vio que estaba despierta, me hizo un gesto para que me acercara. Me levanté y me acerqué, con el corazón palpitante. «¿Qué pasa?», pregunté, con la voz todavía aturdida. Me miró con expresión seria. «Hay alguien que quiere veros, los dos». Jake se incorporó, parpadeando confundido. «¿Quién?». Ella se hizo a un lado,
mostrando a un hombre con un traje oscuro de pie en el pasillo. Era alto y delgado, de rasgos afilados y ojos fríos y calculadores. Parecía salido de una película de espías. «Hola, chicos», dijo, con voz suave y profesional. «Soy el agente Reynolds. Soy del FBI. Me gustaría haceros unas preguntas». Jake y yo intercambiamos una mirada y luego asentimos. «De acuerdo», dije, con voz firme. «¿Qué quieres saber?» Reynolds sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Me gustaría saber qué viste en ese edificio, con todo detalle». Volvimos a repasar toda la historia, desde el principio. Reynolds escuchaba atentamente, con expresión ilegible. Cuando terminamos, asintió, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. «Gracias», dijo, con voz educada. «Eso es todo por ahora». Se dio la vuelta para irse, pero Jake lo siguió. «Espera, ¿qué está pasando? ¿Qué era ese lugar?» Reynolds hizo una pausa. Luego se volvió hacia nosotros. «Me temo que no puedo hablar de los detalles de una investigación en curso», dijo, su tono de disculpa. «Pero puedo deciros esto. Os habéis tropezado con algo que no estabais destinados a ver. Algo que va mucho más allá de lo que puedas imaginar». Con eso se dio la vuelta y se marchó, dejándonos allí de pie, atónitos. Cuando Reynolds se fue, Jake y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, tratando de entenderlo todo. Estábamos sobrepasados, y ambos lo sabíamos. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, era más grande que nosotros, más grande que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. «Tenemos que salir de aquí», dijo Jake finalmente, con la voz temblorosa. «Tenemos que salir de Ashfield, alejarnos de este lugar todo lo que podamos». Asentí, con el corazón oprimido. «Sí, tienes razón. Pero, ¿y nuestras familias? ¿Y Mia?» Jake vaciló, y luego suspiró. «Los llevaremos con nosotros. Ya se nos ocurrirá algo. Pero no podemos quedarnos aquí, Sam. No después de lo que hemos visto». Sabía que tenía razón. Teníamos que irnos. No había otra opción. Durante los días siguientes, hicimos planes para irnos. Recogimos lo que podíamos llevar. Dijimos a nuestras familias que nos íbamos de viaje y nos pusimos en marcha. No sabíamos a dónde íbamos, solo que teníamos que alejarnos lo más posible de Ashfield. Mientras conducíamos, no podía evitar la sensación de que nos estaban vigilando. Cada coche que nos adelantaba, cada persona que veíamos por la calle, no podía evitar preguntarme si formaban parte de aquello, si sabían lo que habíamos visto. Pero seguimos adelante, conduciendo durante la noche, sin detenernos mucho tiempo. Estábamos huyendo, y lo sabíamos, pero no teníamos elección. Habíamos visto demasiado, y no podíamos volver atrás. Pasaron los meses, y nos establecimos en una nueva vida lejos de Ashfield. Encontramos un pequeño pueblo donde nadie nos conocía, donde podíamos empezar de nuevo. Pero incluso entonces, no podía deshacerme de la sensación de que no había terminado, que todavía estaban ahí fuera, observando, esperando. Un día, mientras caminaba por la calle, vi a un hombre con un traje oscuro de pie al otro lado de la calle. Me observaba con una expresión ilegible. Me dio un vuelco el corazón y me di la vuelta para correr, pero cuando volví la vista atrás, ya no estaba. Se lo conté a Jake, pero se limitó a negar con la cabeza. «Estás paranoico, Sam. Aquí estamos a salvo. Nadie sabe dónde estamos». Pero yo no estaba tan seguro. No podía evitar la sensación de que solo habíamos arañado la superficie, que había más de lo que sabíamos. Y tenía razón. Unas semanas más tarde, recibí una carta por correo. No había remitente ni nombre, solo una hoja de papel con un mensaje garabateado con letra temblorosa. «Siguen vigilando. No bajes la guardia». Se lo enseñé a Jake y se puso pálido. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa. Negué con la cabeza, con la mente a 1000 por hora. «No lo sé, pero creo que estamos a punto de averiguarlo». Y así, el misterio del edificio en el bosque permanece. Puede que hayamos escapado, pero la verdad sigue ahí fuera.
acechando en las sombras, esperando a ser descubierta. Y un día voy a encontrarla, cueste lo que cueste.